integral, tenemos la integral de superficie cerrada de B punto ds. Esta ecuación, ¿a qué es igual? ¿Se acuerdan? ¿A qué es igual? ¿Se acuerdan? Físicamente, ¿qué me dice esta ecuación? Chicos, físicamente, ¿qué me dice esta ecuación? Es el análogo al campo eléctrico de la ley de Gauss, ¿no? Ajá. Pero esta ecuación, ¿qué te dice? Agarren un imán y lo rompen con un martillo en pedacitos. ¿Qué pasa? Cada pedacito de ese imán, ¿se puede separar el norte del sur? No. Ajá. Siempre va a aparecer ligado el norte y el sur, siempre, no hay otra posibilidad. Bueno, no a la energía en la que estamos, ¿no? A las energías en las que estamos. Entonces, eso se dice la no existencia de monopolos magnéticos. Entonces, como no existen los monopolos, esto es igual a 0. a cero. Eso es tan sencillo, sí. Muchas gracias, Cristian. Entonces, esta es la no existencia, ley de la no existencia de monopolos magnéticos. No existen. Se supone que hay cálculos que los predicen en los primeros segundos de la formación del universo, pero en los experimentos que se corren, no, a las energías en las que se están realizando no se detectan los monopolos. Entonces, esta es lo que conocemos, la no existencia de monopolos magnéticos. Vean que podemos usar el teorema, tenemos el teorema de Gauss y el teorema de Stokes. Entonces, este es el teorema de Gauss. Para el teorema de Gauss, f.ds, ¿a qué es igual? A la integral de superficie me la convierte en una integral de volumen. ¿Qué debo poner acá? En el teorema de Gauss. ¿Qué debo poner acá, chicos? La divergencia de F punto Claro, por D de volumen. sí, muy bien, Cristian. Entonces, esta integral me permite, el teorema de Gauss me permite pasar de integrales de superficie cerrada, es decir, superficies en 3 dimensiones a volumen, integrales de volumen. ¿Qué volumen? El que está encerrado por esa superficie. Aplico el teorema de Gauss en este caso, porque es una integral de superficie. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría la integral de superficie cerrada aplicando el teorema de Gauss, si aplico el teorema de Gauss, me queda la integral de B.ds. Esto es la integral de volumen. ¿De quién sería acá? En lugar de F, ¿qué debo poner? ¿Qué La debo poner? divergencia del campo magnético. La divergencia de B por diferencial de volumen vale 0. Entonces, vale 0 es que la divergencia de B es igual a 0 o el diferencial de volumen es igual a 0. Pero tiene que ser a fuerza distinto de 0 por construcción. Entonces, solo queda, entonces debe ocurrir que la divergencia de B vale 0. Físicamente, ¿qué me dice esta ecuación? Físicamente, ¿qué me dice? No hay fuentes de campo magnético.
fuentes monopolares, ¿eh? La siguiente es el dipolo. ¿Te acuerdas que hicimos la expansión dipolar? Y luego en una clase hicimos la cuadrupolar, ¿no se acuerdan, chicos? Entonces tenemos monopolos. Lo siguiente, monopolo, es el dipolo, cuadrupolar o eléctrico o magnético. Dipolo. El siguiente se llama cuadrupolo. El siguiente sería octupolo. Nosotros en el caso eléctrico resolvimos todos estos. En el caso magnético no los he resuelto, pero en el caso magnético no hay monopolo. Sí, eso es lo que me dice esta ley. Entonces, esto no existe. En el caso magnético no hay monopolo. El siguiente término que aparece es el dipolar. Sí, tus campos magnéticos son producidos a partir de dipolos, ¿sí? Entonces, esta expresión, la divergencia de B, te dice que no existen monopolos magnéticos. ¿Sí lo ves, chicos? ¿Sí? Sí, profesora. Sí, perfecto. Voy a anotar el otro teorema. El otro teorema se llama teorema de Stokes. Este ya también lo explicamos. Dijimos la integral de f.dl es la integral del Nabla cruz F, el rotacional. Ya hace rato me ayudaron a calcular. El rotacional es un vector. Del lado izquierdo tengo un escalar. Entonces, para que un escalar sea igual a un escalar, acá necesito poner producto escalar, la superficie. ¿Qué superficie? La encerrada por este contorno. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que conocemos ahorita es la ley de Ampère. La ley de Ampère es una parte de las ecuaciones de Maxwell. Me da la integral de contorno cerrado de B.dl. Esto es igual a mu 0 por i. ¿Sí? Pero la ecuación que forma parte de las ecuaciones de Maxwell se llama ley de Ampère-Maxwell. La ley de Ampère ustedes ya ahorita ya la conocen. Lo que me hace falta es el término Maxwell. Esto es más algo. Ahorita lo podemos calcular. En la ley de Ampère me dice que si yo tengo una corriente eléctrica, eso es físicamente lo que me dice. Tienes un alambre con corriente, aparece campo magnético dando vueltas alrededor del alambre. Eso es lo que me dice la ley de Ampère. Entonces, esta es muy fácil siempre de recordarla. Tenemos un alambre, por ejemplo, con una corriente que va, por ejemplo, para arriba. Entonces, el campo magnético da vueltas alrededor del alambre en esta dirección. ¿Sí? Este es un círculo de radio R, ese es mi contorno cerrado. Y este sería mi superficie, está en 2 dimensiones. Muy bien, esta es la ley de Ampère. Ahora, ahorita explico el término que nos falta. Quiero decir lo siguiente, cuando tiene la ley de Ampère-Maxwell, esta es la otra ecuación de Maxwell. ¿Sí? Y la que sigue, ahorita la escribimos, la siguiente ecuación, la voy a poner acá, me voy a pasar a la siguiente hoja, se llama ley de inducción de Faraday. Esta hay que hacer muchos problemas. Inducción de Faraday. Ahora, vean, de los cálculos que acabamos de hacer para el caso eléctrico
Y para el caso magnético, que me acaban de hacer acá a favor de ayudarme, miren, está acá. Entonces, acá ya lo escribí, nada más que acá ya están resumidas. Esta es la de campos magnéticos y la de campos eléctricos, ¿sí? Esto viene en las hojas que hace rato les mandé en los apuntes de las que les pedí que revisaran, que los revisen, no los tienen que pasar, ya los tengo ahí, los voy a ir explicando. Bueno, acá está el cálculo que acabo de mencionar, ¿sí? Esta es la ley de Ampère, esto ya lo hemos estado trabajando. Esto ya lo he explicado. Esta es la ley de Ampère. Esto ya ustedes ya lo vimos. Muy bien. Entonces, voy a voy a explicar lo que sigue. Bueno, en esta hoja, por eso me pasé acá. En esta hoja, al final, viene un dibujo que me hizo favor de mostrar, Melissa. No era esta, era en la siguiente. En el siguiente juego de apuntes. Me voy a pasar hasta abajo para que lo vean. Es ya Melissa me había hecho favor de, no sé por qué me salió pixeleada la imagen, a ver si la puedo volver a bajar y bajarla, que no salga pixeleada. Entonces lo que tenemos es un alambre con un imán, y el imán lo metemos y lo sacamos. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí lo alcanzan a ver? Chicos, ¿sí lo alcanzan a ver? ¿O no, nada? Es que, o sea, sí se ve como un poco pixeleado, pero sí se entiende la imagen, creo. Ajá. Bueno, lo voy a escribir acá. Entonces, lo que tenemos es, tengo un alambre y lo enredo como un cairel, luego lo calculamos. Este alambre lo enredo. Y lo que vamos a hacer es conectarlo a otro alambre. Si ustedes tienen un circuito así, no pasa nada, ¿no? Nada, no ocurre nada en especial. Acá lo que hacen en el experimento, Manuela Chach tiene muchos experimentos bien bonitos, a ver si mañana les muestro algunos. Lo van a conectar a un multímetro. Y ahí lo ponen en amperes para que midan la corriente. Si lo dejan así, no van a detectar nada. El detalle es si ustedes introducen un imán. Este imán, por ejemplo, es en el dibujo que se les está mostrando acá. El imán lo estoy introduciendo en el embobinado del lado izquierdo. Entonces, introducimos un imán. El imán siempre va a tener su polo norte y su polo sur. No lo puedo separar, tiene su polo norte y su polo sur. Pero si lo dejo así sin mover, pues el multímetro no detecta nada. Sí, en la aguja o en el detector del multímetro no van a observar nada. Pero si agarro el imán y lo subo o lo bajo, así lo mantengo subiendo y bajándolo con la mano, ¿no? Lo subo y lo bajo, se va a establecer una fuerza electromotriz. Si movemos el imán
aparece una fuerza electromotriz en el embobinado del lado izquierdo. Una fuerza electromotriz en el embobinado del lado izquierdo. Y este embobinado lo que va a producir, esta fuerza electromotriz lo que va a producir es que los electrones de este alambre del lado izquierdo se muevan. Y entonces cuando se muevan, generan una corriente eléctrica. Y entonces ahora sí en el multímetro van a detectar que hay una corriente. ¿Sí? Embobinado del lado izquierdo. Y esta fuerza electromotriz, el símbolo de la fuerza electromotriz es esta letra E. ¿Sí? Y esta fuerza electromotriz también se le llama FEM, fuerza electromotriz. Lo que realmente es un voltaje. Acuérdense, el campo eléctrico es igual a menos el gradiente de un potencial. Si lo escribo en una variable, el campo eléctrico es la derivada del potencial con respecto de una cierta distancia, digamos X, ¿no? Lleva un signo menos. Entonces, E por dx es la variación en phi. Yo integro ambos lados y esto me da el potencial. Entonces, la fuerza electromotriz, esto tiene unidades de voltaje, de volt. Sus unidades son volt. Entonces, esta fuerza electromotriz tiene unidades de volt. La FEM, sus unidades de la fuerza electromotriz son volts. Y entonces, esta es igual a menos la integral E por dx. ¿Sí? O E por dx, en lugar de poner dx, le puedo poner menos la integral E punto de distancia, ¿no? Y esto es el voltaje. Muy bien. Entonces acá le puedo poner dl. Entonces, si movemos el imán, aparece una fuerza electromotriz en el embobinado. Y esta fuerza electromotriz, la FEM, esta fuerza electromotriz produce una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica se induce. ¿Por qué se induce? Por el movimiento del imán. Si dejo de mover el imán, la corriente se detiene. ¿Sí? Se induce. Debido a la variación del flujo de campo magnético. Es decir, el imán tiene un campo magnético, ese no cambia. Este campo magnético son líneas que entran y salen del imán. ¿Sí? Esas no varían. Lo que varía, si yo veo este embobinado por arriba, yo quiero ver cuántas líneas de campo magnético lo atraviesan. Entonces, cuando están en esta situación que tienen el embobinado, conectado al otro embobinado, ponen el multímetro, pero el imán está hasta acá
ninguna línea del campo magnético atraviesa esta sección, es eficaz. Si ustedes ven por arriba este embobinado, son círculos de radio R y ninguna línea lo atraviesa. ¿Sí? El campo magnético está ahí, pero no lo el flujo de campo magnético no atraviesa estas líneas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que lo atraviese, lo que tengo que hacer es acercar el imán al embobinado. Y entonces, cuando lo acerco, el campo magnético del imán cruza el área de estas espiras, que son círculos. Y está variando el flujo magnético por unidad de área, por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando la fuerza electromotriz produce una corriente eléctrica inducida. Esta corriente eléctrica es inducida debido a la variación de flujo de campo magnético. El campo magnético está ahí, lo que varía es el flujo, la cantidad de líneas de campo magnético por unidad de área, por unidad de tiempo. Acá las líneas aparecen, pero no atraviesan el área de los círculos, el área del embobinado. Para que puedan atravesarlo, tengo que desplazar el imán al interior del embobinado. ¿Sí? Muy bien. Debido a la variación de flujo de campo magnético. Entonces, esto se escribe, el flujo de campo magnético es la integral de superficie de B.ds. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo superficie cerrada? ¿Cuánto vale esto? Si le pongo superficie cerrada, ¿cuánto vale este flujo? 0. 0. Entonces el caso trivial, ese no es el que me interesa ahorita. Me estoy refiriendo al área de estos aros. Entonces no es superficie cerrada. Ahí, por favor, échenle mucho ojo, no vayan a poner superficie cerrada. Es la integral de superficie. ¿Qué superficie? La sección eficaz de estos de los aros estos del embobinado, como un cairel. Y esto es el flujo. Entonces, el flujo del imán está ahí. Lo que yo necesito para que se induzca esta fuerza electromotriz es que este flujo esté variando por unidad de tiempo. ¿Sí? El campo magnético está ahí. Lo que tiene que hacer es variar el flujo por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, la ley de inducción de Faraday queda escrita de esta manera. Me queda escrita y ya esa es la ley. Vamos a hacer muchos problemas de esto. Me quedaría la integral de E.dl. Esto que estoy escribiendo es el voltaje, la fuerza electromotriz. Es igual, este es en un contorno. Este es igual a la variación en el tiempo del flujo de campo magnético. ¿Sí? Si le pongo superficie cerrada, eso es un 0. Entonces, esta superficie es abierta. Ahora, ¿qué pasa si yo dejo de mover el imán? Si ya no muevo el imán, ¿qué va a pasar? En el multímetro, ¿qué deben detectar? ¿Qué deben detectar? Que ya no hay corriente. Que ya no hay corriente. Entonces, la corriente se tiene que detener. Entonces, esto es este signo menos. Este signo menos se llama ley de Lenz. ¿Sí? Y este contorno es contorno cerrado. ¿Por qué? Porque la espira la corriente corre en estas espiras que son contornos cerrados.
Entonces, esta es la ley de inducción de Faraday. Esta es la ley de inducción de Faraday. ¿Listos? Ahora, ¿dudas de cómo se armó? Les digo, una pregunta es, físicamente, ¿qué me dice la ley de inducción de Faraday? Bueno, pues acuérdense de estos embobinados, ¿sí? Hay otra posibilidad. Hay otra posibilidad. Pueden agarrar un embobinado, ¿no? Y tener otro embobinado. Y este embobinado, conectarlo a un multímetro. Este sería un multímetro. Ya, lo tienen conectado acá al multímetro. Si agarran este embobinado y acá pongo un imán, si acá pongo un imán y lo dejo fijo, no pasa nada. Yo puedo poner el imán, puedo poner un imán acá. No pasa nada. Pero si este embobinado, segundo embobinado, con su mano lo agarran y lo mueven, tal que el flujo de campo magnético atraviese las espiras y esté variando por unidad de área, por unidad de tiempo, lo que van a detectar es que en este alambre, en este embobinado, cuando lo conecten al multímetro, lo que van a detectar es que se induce una corriente eléctrica, ¿sí? Es el mismo concepto. Si pueden mover el embobinado o pueden mover el imán, cualquiera de los dos, pero tiene que estar variando. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la ley de inducción de Faraday. Ahora, ya mañana, la pasamos a su forma diferencial. Mañana lo hacemos. Entonces, escrito así, vean, ya tengo 3 ecuaciones de Maxwell. Tengo la primera de las ecuaciones es la ley de Gauss. La segunda de las ecuaciones es, déjenme ver, la segunda de las ecuaciones es la no existencia de monopolos. La tercera ecuación es la ley de Ampère-Maxwell. Y la cuarta ecuación es la ley de inducción de Faraday. ¿Sí? Es la ley de inducción de Faraday. Esta sería mi cuarta ecuación. ¿Sí? Ya tengo las 4 ecuaciones. Lo que ahora hay que hacer son problemas de la ley de inducción de Faraday y en esto vamos a estar trabajando. Ahora, quiero que vean lo siguiente, ya para que podamos terminar y ya vayan a su clase. Vean, si yo tengo un campo eléctrico dando vueltas, eso me dice acá, si tienes un campo eléctrico dando vueltas, eso te produce campo magnético variando en el tiempo. Eso es lo que te está escrito acá. Si tienes un campo eléctrico dando vueltas en contornos cerrados, entonces campos magnéticos que varían en el tiempo te van a dar campos eléctricos dando vueltas, es decir, circulación de campo eléctrico. Ahora vean esta ecuación. Si tú tienes acá campo magnético dando vueltas, entonces acá
lo que hizo Maxwell es darse cuenta que acá te faltaba un término. Y este término se tiene que parecer a este. Lo voy a escribir. Ya con eso termino y mañana continuamos. Me quedaría la ley de inducción de Faraday. Ya con esto termino. La ley de inducción de Faraday. La ley de inducción de Faraday me dice lo siguiente. Lo acabamos de escribir. La integral de E punto dl, la integral en un contorno cerrado, esto me da la derivada con respecto del tiempo del flujo de campo magnético. No es superficie cerrada y hay un signo menos que es la ley de Lenz. Entonces, quiero que vean esto. Acá aparece E de L, acá aparece B de L, chequen. Acá aparece la derivada temporal. Entonces, lo que se dio cuenta Maxwell es que había una simetría en estas ecuaciones. Se dio cuenta que en el término, en la ley de Ampère, le faltaba un pedazo, y un pedazo semejante a este. Un pedazo, si acá tiene B de L, acá dice E de L, el pedazo que le falta tiene que tener la forma derivada con respecto del tiempo de la integral. En lugar de B puso E, en lugar de B vas a poner E. E punto ds. Y eso es el término de Maxwell. Ahora, acá me faltan dos cosas. Acá me faltan unas constantes. Unas constantes. Esta sería, la primera constante sería más mu 0, como esta, epsilon 0. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto fue lo que Maxwell se dio cuenta. Maxwell no hizo todos los cálculos. Él se dio cuenta que estas ecuaciones tienen simetrías y esa fue su contribución. Entonces, en la ley de inducción de Faraday, ¿qué me dice? Físicamente me dice, si tú tienes campos magnéticos, que el flujo varía en el tiempo, eso te produce la fuerza electromotriz. Electrones en un alambre que se van a mover porque se induce una corriente debido a que varía el flujo magnético en el tiempo. Esta ecuación me dice, tú puedes producir campos magnéticos dando vueltas alrededor de en trayectorias cerradas de dos maneras, o por corrientes eléctricas o por campos eléctricos, flujo de campo eléctrico variando en el tiempo. Esta ecuación, este tramo de la ecuación es simétrico a este. ¿Sí lo ven? Y esa es la contribución de Maxwell. Me dice, puedes producir circulación de campo magnético de dos maneras, o por corrientes eléctricas o por campos eléctricos, flujo de campo eléctrico variando en el tiempo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer las siguientes reuniones es calcular lo que nos falta de estas ecuaciones. Lo que tenemos pintado en esta hoja y en la diapositiva anterior son las ecuaciones de Maxwell. Y estas son las 4 ecuaciones de Maxwell que conocemos. Voy a detener la grabación y ya las siguientes reuniones vamos a ir trabajando con el material que nos falta, pero hasta este punto ya con lo que vimos hoy ya conocen las 4 ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Continuamos la reunión mañana. Cuídense mucho para que no los retrase yo. Cuídense mucho y que les vaya bien. Nos vemos mañana. Voy a parar la grabación. No sé si tengan dudas. ¿Dudas, chicos?